Iterator es una interfaz de Java que te va a permitir recorrer una colección de datos. Y mi objetivo en esta lección es contarte cómo se utiliza esta interfaz. Una cosa es la interfaz Iterator, que es de lo que vamos a hablar aquí, y otra cosa es el patrón Iterator, ¿vale? Porque aunque se llamen igual, son conceptualmente dos cosas diferentes. Uno es un patrón y otro es una interfaz, ¿vale? Los patrones de diseño son un mundo fascinante, ¿de acuerdo? Pero un patrón al fin y al cabo no es más que un papel que dice que si tú quieres solucionar un problema programando, lo implementes usando 4 clases o 2 clases o la que toquen, ¿vale? Pero realmente no es más que eso, un papel que te dice lo que tendrías que programar para solucionar un problema. Y en el caso del patrón iterador, pues ese papel lo que dice es que para solucionar el problema, cómo recorrer los elementos de una colección, tienes que utilizar una clase denominada clase iteradora, que tiene una serie de métodos de los cuales ahora hablaré para poder recorrer los elementos de una colección de forma ordenada. Claro, podríamos implementarlo cada vez que tengamos que solucionar este problema en Java o podríamos utilizar directamente la interfaz iterator, que es ya alguien de Java se ha ocupado de implementar esta clase como una interfaz de Java y cuando nos haga falta un iterador, pues simplemente podemos usar esa interfaz que ya está hecha en vez de fabricar un iterador propio cada vez que tengamos que trabajar con uno. Entonces, así a nivel visual, ¿cómo funciona un iterador? Pues tú imagínate que tienes una colección de elementos, ¿vale? Como puede ser un array. Bueno, pues un iterador va a ser una estructura de datos que se va a colocar asociada a esa colección que estás intentando recorrer y lo que va a hacer es permitirte rescatar uno a uno cada uno de los elementos de la colección cada vez que se lo pidas. Uno de los métodos más importantes para hacer esto va a ser un método que típicamente se suele denominar next. Tú cada vez que llames a next, ese método te va a devolver el siguiente elemento de la colección, ¿vale? Y eso significa que cada vez que llames a next te va a devolver un valor diferente, pero cada uno de esos valores que te devuelve se va a corresponder con un elemento de la colección. Por ejemplo, supongamos que llamas a next, pues posiblemente el elemento que te devuelva next va a ser el número 1. Pero la siguiente vez que llames a next quizás te devuelva el número 3. La siguiente vez que llames a next te devolverá el 4. La siguiente vez el 2, la siguiente vez el 5, la siguiente vez el 6 y así, ¿vale? Estoy moviendo la caja para daros una sugerencia de implementación, porque podrías implementar, por ejemplo, iterador como un número que diga cuál es el siguiente ítem del array que debes devolver, pero obviamente por eso es una interfaz y no una clase, para que tú lo implementes como veas conveniente. ¿Qué pasa cuando tú llames a next después de haber devuelto el último elemento? Pues que te vas a caer del array. Entonces, el patrón iterador realmente no dice qué tienes que hacer ahí. Lo más probable es que se produzca un error, que se lance una excepción o que algo no vaya como debe ser. Pero sin embargo, para eso y para evitar precisamente que nos caigamos del array, los iteradores tienen que tener un segundo método que se va a denominar, por ejemplo en Java, hashNext, pero que en cada lenguaje puede ser con un nombre diferente. Por ejemplo, se podría llamar down o se podría llamar ready o se podría llamar end, ¿vale? Eso ya depende de cada cual. Este método te devuelve un booleano, verdadero o falso, que lo único que tiene que hacer es responderte si es seguro volver a llamar a next. Por lo tanto, al final, para recorrer los elementos de tu colección, con un iterador lo que vas a hacer típicamente es, mientras hashNext te devuelva true, y por supuesto, mientras quieras seguir iterando sobre la colección, pues llamar a next para rescatar el siguiente elemento. Y eso es un poco el planteamiento de iterador en Java realmente. Vamos a ver el código, ¿vale? Aquí lo he importado porque Iterator en Java forma parte del paquete java.util. Y si lo examinamos, vemos que esa interfaz precisamente tiene esos dos métodos de los que os hablaba, ¿vale? Uno va a ser el método hashNext, que te devuelve verdadero mientras tengas elementos que puedes seguir recorriendo, y otro va a ser el método next, que te da el siguiente elemento de una colección. Como ves, el tipo de retorno de next es e, que es justo el genérico que hay declarado dentro de su iterador, porque esta interfaz usa genéricos precisamente para que así te valga para cualquier tipo de clase. Tengo una lista de reproducción también en el canal que habla sobre genéricos, así que debería estar saliendo por ahí el banner para promocionarla, y si no la tienes en la descripción, ¿vale? Es verdad que luego en Java esta no va a ser la forma típica de utilizarlo, ¿vale? Porque luego el bucle for se puede transformar convenientemente en un iterador si lo usamos bien. Esto es algo que os contaré un poquito más adelante en otra lección, ¿vale? Pero que realmente va a facilitar mucho el trabajo con iteradores. Pero virtualmente hablando, tú podrías utilizar hashNext y next si a ti te apetece. ¿Cómo los utilizas? Imagínate que tú tienes una lista de elementos y llamas... Vamos a hacerlo fácil, ¿vale? Voy a llamar al método list.off para fabricar una lista que sea pues lunes, martes y miércoles. Pues tú podrías sacar un iterador, que además ya viene hecho, ni siquiera tienes que hacerlo, si llamas al método .iterator de cualquier colección. Este método te devuelve un iterador, ¿vale? Voy a ponerlo con iterator en vez de con var para que veáis que no es mentira. Tú llamas a lista.iterator y te devuelve pues
un iterador en este caso de strings. Si tu lista fuese de números, sería un iterador de integer. Si tu lista fuese de clientes, pues sería un iterator de cliente. En fin, me entiendes, ¿no? Depende del tipo de la colección. Y luego tú a ese iterador puedes ir llamándole al método hashNext para así recuperar el siguiente elemento, ¿vale? De este modo tú puedes luego rescatar el elemento si llamas al método next. Y cada vez que llames a next te va a devolver el siguiente. Cada vez que lo llamas, te da uno nuevo, ¿vale? Primero lunes, luego martes, luego miércoles y así con todo. Y ya una vez que tengas el elemento, puedes hacer lo que quieras. Por ejemplo, imprimirlo por pantalla. Y ya está. Realmente ese es su funcionamiento. Tampoco tiene más. ¿Puedes hacerlo, por ejemplo, con un bucle for que vaya de 0 hasta array.length? Pues sí. Pero también es verdad que si no tienes el número de elementos o quieres recorrerlo de una forma más genérica, sin meterte en bucles for que vayan índice a índice, pues esta es una solución bastante más limpia. Y como ves, puedes obtener cada uno de los elementos. Una última cosa que no deberías hacer. Como he dicho antes, después de llamar a hashNext, pues sabes si tienes elementos o no, ¿vale? No te conviene llamar a next si no tienes elementos, porque si no lo que va a ocurrir es que tu programa puede reventar. Y en el caso de Java, por ejemplo, eso vas a verlo porque se produce una excepción, ¿vale? Que es la no such element exception, ¿vale? No intentes recorrer un iterador si ya te ha dicho que te has quedado sin elementos, porque entonces se te va a caer por atrás. Por cierto, un ejercicio guapísimo que estaría muy bien que hicieses si quieres profundizar más en este concepto es que sustituyas este iterator al que yo he llamado por tu propia implementación. Hazte una clase que implemente la interfaz iterator, prueba a pasarle como constructor una ArrayList, por ejemplo, y trata de fabricarte tu propio iterador. Ya verás que al final esta analogía de es una cosa que va moviéndose de izquierda a derecha con índices lo tienes pilladísimo. Los que seguís este canal sabéis que no me gusta hacer vídeos muy largos para no hacerlos muy densos, así que voy a ir sacando las conclusiones y en la pantalla tiene que estar saliendo la lista donde voy a cargar más sobre iteradores, ¿vale? Por si quieres continuar profundizando temas. Pero en resumen, un iterador tiene estos dos métodos, ¿vale? Utiliza simplemente el next para sacar el siguiente elemento y utiliza el hashNext para ver si tienes más elementos que recorrer. Por lo demás, nos vemos en próximos vídeos. Gracias por la atención, un saludo y hasta luego.